Hola y bienvenidos a Ideas Capitales, un podcast sobre finanzas e inversión. En este segundo capítulo nos acompaña Carlos Aizpurua, inversor particular y creador del podcast de inversión Iceberg de Valor. En esta entrevista hemos hablado sobre su cartera actual, algunas de las lecciones que ha aprendido en su camino como inversor, cuáles empresas son a las que está prestando más atención últimamente, así como su proceso y método de inversión, entre muchos otros temas. Muchas gracias por escucharnos y espero que disfrutéis de esta entrevista. Hola Carlos y bienvenido a Ideas Capitales. Es un placer enorme que hayas aceptado hablar conmigo hoy. Carlos es el creador del podcast Iceberg de Valor, un podcast de inversión basado en el value investing. Estoy muy agradecido por poder charlar contigo. Creo que haces una labor tremenda en tu podcast donde aportas mucho valor. Así que primero de todo quería agradecerte que compartas tus conocimientos y aportes tus opiniones y perspectivas sobre la inversión. La verdad es que he aprendido muchísimo escuchándote y bueno, me gustaría comenzar. No sé si puedes introducirte brevemente y explicar a qué te dedicas actualmente, si quieres comentar alguna curiosidad que la mayoría de gente no conozca de ti. Vale, lo primero, muchas gracias, Marc. Y la gente me conoce por Iceberg de Valor, pero mi nombre es Carlos Aizpurua y yo soy ingeniero y yo estudié ingeniería 5 años, el máster, estuve en Estados Unidos y yo mi vida normal, pues trabajo, de hecho, en una empresa cotizada que es CAF y trabajo con trenes. Entonces, mi día a día no tiene que ver nada con el podcast. ¿Qué haces exactamente en CAF? Yo estoy en una filial de CAF concretamente y me dedico, estoy en la parte de I+D de esa filial y esto es una filial de test y análisis y yo hago cosas relacionadas con el mantenimiento de vías y similar. O sea, desarrollar métodos de medida de mantenimiento de vía. Vale. Complejo, pero sí. Entonces, la inversión no tiene nada que ver con lo que hago, pero es un hobby que empezó de forma muy real hace unos 3 años. Sí que ya desde más pequeño tenía algo de bagaje, pero empezó hace unos 3 años la afición por las acciones y después empezó el podcast que fui desarrollando con el tiempo y a su vez el podcast ha subido mi nivel, creo yo. Tú comentaste una vez que empezaste a invertir en fondos bastante joven, tipo a los 16 años o algo así, y luego topaste con la inversión técnica, luego la inversión fundamental y después pues ya el value investing con los vídeos de Alejandro Estebaranz. No sé si podrías contar un poco los puntos de inflexión y tus mayores influencias que han marcado pues esta etapa de pasar de no saber nada a tener un podcast y desde hace 3 años ser inversor particular, invertir en empresas y tal. A ver, he tenido la suerte, no sé si es suerte, pero a mi padre, por ejemplo, le ofrecían en el banco productos, estilo fondos, que son muy malos, y eran productos bastante malos en el sentido de que te ponían pues 3 acciones o 4 y si las 4 estaban a un nivel superior a un 80%, pues entonces ganas tanto, tal. Claro, que cuando te lo ponen así dices, joder, qué fácil, pero realmente que consigas que 4 acciones dentro de 3 años estén por encima del 80%, pues estadísticamente es muy difícil, ¿no? Entonces, con eso jugaba el banco. Pero eso, aunque no fuera el mejor inicio, pues hizo que mi padre me dijera, oye, pues metemos tus 1.000 euros que tienes ahí y, bueno, por lo menos, no sé, aprendes algo. Y fue ese el inicio que me enseñó, oye, pues bueno, hay unos fondos que tu dinero fluctúa con el tiempo, puedes ganar dinero, puedes perderlo, y fue un comienzo para por lo menos saber la existencia de los productos. Y ya más adelante, con 18 años, por ahí, yo lo que hacía es mirar fondos en Morningstar y ver cuál tenía, pues no sé, 5 estrellas, valoraciones positivas, metía dinero en eso, sin ningún criterio real. Y por esa época también yo conocía a gente como Warren Buffett, pero era un conocimiento casi de libros, vale, es un señor que compra barato, pero ¿qué es comprar barato? ¿No? Lo sabía de forma estética más que de fondo. Y entonces,
bueno, pues fue pasando el tiempo y yo seguí invirtiendo en fondos, tampoco sin ningún criterio especial. Y la verdad es que yo el punto de inflexión que tengo ahí es, de hecho un amigo me recomendó a Alexis Tebaraz, que tiene unos vídeos en YouTube, y me acuerdo que yo vi el vídeo de Void Group, que es una empresa bastante conocida de reparación de carrocerías de coches, y eran creo que dos vídeos, cada uno de media hora, y yo ahí entendí cómo se analizaba una empresa, cómo una empresa puede generar valor a largo plazo, y dije, no solo lo entiendo, sino que es una cosa que, aunque no sé hacer ahora mismo, pues me veo capaz y creo que es la típica cosa que se me puede dar bien, ¿no? Y eso fue el comienzo. Uno de los puntos que más me interesa preguntarte es el consumo de información financiera, porque es un tema que has comentado bastante en tu podcast. Y para empezar, me gustaría saber si podrías decirme qué tipo de información sueles consumir, algunas de tus fuentes preferidas y qué es lo que te aportan más o menos. Yo tengo cierto déficit y me he dado cuenta que no consumo nada de noticias normales o noticias del día a día y bueno, ahora he empezado un poco a intentar consumir algo para estar mínimamente al día porque creo que es importante para tener cierto bagaje general. Pero por lo demás, Twitter es la herramienta central para consumir información. Yo creo que si estás bien conectado y bueno, consigues que en tu Twitter aparezca gente que te interesa, pues es la mejor herramienta que hay. También sigo algunos blogs y bueno, eh, pero en general Twitter es la herramienta central que luego no es, o sea, una cosa es cómo llegas a nueva información y otra cosa es cómo haces seguimiento de aquello que te interesa. O sea, yo monitorizo muchas empresas, entonces o bien me suscribo a sus documentos de la SEC o bien tengo Google Alerts de ciertas palabras para que si hay artículos nuevos de ciertas cosas me lleguen al correo. Bueno, hay diferentes herramientas. Sobre Twitter, no sé si puedes comentar algunas de las cuentas que más te gustan, por ejemplo. En el FinTwit americano hay toda una serie de gente, un poco del sector, como yo llamaría compounder bro, que es, bueno, gente que estudia, pues empresas relativamente conocidas, pero con un track record muy bueno de componer capital. Y hay, pues, todos los que son Bluegrass Capital, Liberty, vamos a ver. Luego hay otro como Crowded Trade Capital que postea bastante información. Noon Six Cap, que es George Libadas de Upslope, creo que es decente. Y luego hay bastante gente anónima, ¿no? Que siendo anónimo es bastante buena, como Mode Six Cap. Y bueno, en general la gente que es muy compounder bro, yo no suelo invertir todo como ellos, ¿no? Mi portfolio y mi, digamos, filosofía de inversión pues tiene varias patas diferentes y no todo es Google, Facebook, Amazon. Entonces, bueno, que siga a ellos y que aprenda cosas no significa que tenga que invertir como ellos, ¿no? Pero, bueno, es interesante. Vale. Relacionado con esto, quería mencionar el tema de, creo que es algo que también has comentado, que es el tema de, al final, cuando la gente en Twitter, vamos, porque también para mí es una fuente principal, genera contenido muy bueno, tienden a tener muchos seguidores. Entonces, la comunidad FinTweet creo que al final tiende a seguir mucho a la misma gente. Y uno de los temas que tocaste en uno de tus capítulos del podcast es la originalidad, que es buscar ideas de inversión menos conocidas o seguidas por la comunidad financiera. Pero al mismo tiempo, una de las herramientas que más usamos los inversores es Twitter. Y ahí se crea como una burbuja, ¿no?, de confirmation bias, ¿no? Es decir, sesgo de que todo el mundo está mirando al final las mismas empresas. Tú comentaste en otro capítulo, no sé si el mismo, los RNS para las empresas del Reino Unido.
Entonces, no sé si tienes algún otro ejemplo de maneras en las que practicas o refuerzas esta actitud de contrarianismo y buscar nuevas ideas. Vale. Bueno, lo del contrarianismo está bien. O sea, quizás ha habido veces que yo me considero a mí mismo contrarian. No sé si lo soy. Tengo una anécdota. En Madrid me crucé con un oyente y estuvimos hablando y me dijo, joder, tú eres contrarian. Y me hizo mucha ilusión, ¿vale? Pero al final yo no debería llamarme a mí mismo contrarian. Entonces, es verdad todo lo que dices, que bueno, no sé, o sea, Twitter potencia, o sea, el ser humano es bastante gregario muchas veces y hay mucha gente que viene a invertir, que me parece a mí, ¿eh? O sea, a generar como un grupo de amigos o a invertir en grupo y tal, y todos invertimos a la vez y bueno, y Twitter potencia eso mismo, ¿no? Entonces, me parece una actitud muy peligrosa porque, Ujú. bueno, yo me considero que estoy solo y yo invierto porque yo quiero y entonces es importante reforzar esa actitud. Que quizás yo esa actitud la tengo más de serie y otros tienden a ser más gregarios. Bueno, yo no tengo que potenciar ese contacto, o sea, a mí me sale ser así. Y creo que un consejo que daría es cuidado con esos grupos, con esas opiniones que son todas iguales, ¿no? Y, Claro. y entonces lo que tienes que hacer es cualquier persona, claro, porque el propio Twitter te va a generar perfiles y nuevas personas que aportan siempre una opinión diferente, que igual es diferente y es justo contraria a la tuya. Entonces, yo creo que es importante seguir a esa gente. Y, por ejemplo, eh, yo no soy el mayor pro Tesla del mundo, ¿no? Pero yo siempre veo los directos de, bueno, los vídeos de Gali, de Hyperchange. Es decir, es una persona que no tiene un criterio de inversión que yo comparta, pero es que siempre le sigo. Entonces, es, y creo que esa actitud es importante. O sea, leer cosas que sabes que no, quizás no estás de acuerdo, pero te amplían el horizonte. Claro. Sí, Mm. sí, sí. Em, Vamos a pasar a la otra parte. Me gustaría hablar del estilo o método de inversión que tienes y posiciones en cartera. En Ujú. un episodio de tu podcast comentabas la importancia de tener un sistema o plan de inversión. Entonces, no sé si podrías hablarnos de cómo es tu proceso, si te planteas el tiempo y el contenido que quieres consumir, pues semana a semana o mes a mes, o si tienes un enfoque más improvisado. Es complicado. Porque sí, o sea, me considero bastante poco sistemático, en el sentido de que muchas ideas vienen de pura suerte o no hay un proceso. Entonces, y de hecho es que pienso que las mejores ideas siempre vienen de forma, pues, un poco con fortuna. Entonces, em, hay gente que quiere sistematizar todo y, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer para generar una nueva idea? Pues eso es muy difícil, pero bueno, siempre intento estar abierto a nuevas ideas y nuevas formas. Entonces, lo que sí que hago es, como tú has dicho, suelo, pues las notificaciones de la mañana de RNS, suelo estar mirando esas cosas, nuevas empresas y cosas de ese estilo. Y luego, del propio seguimiento de las empresas, suelen salir bastantes cosas. Por ejemplo, una empresa que he estudiado, bueno, de hecho, la que estoy estudiando ahora mismo, que es B. Riley Financial, es una empresa que me ha salido en ya 5 o 6 empresas, porque es una empresa que da servicio a otras, servicios financieros, y ya es como, joder, o sea, me he cruzado con esta empresa tantas veces en mi proceso que la tengo que estudiar. Entonces, ahí es todo un proceso de que una idea te lleva a la otra y estar abierto a eso y no tener, a veces estudiar cosas que sabes que no te interesan, pero que a medio plazo puede generar nuevas ideas. Es decir, que más que estructurar una exposición a una gran cantidad de ideas, es más estar abierto a, bueno, ser curioso y estar abierto a explorar cosas que te van surgiendo, ¿no? Mientras estás haciendo tu Sí, análisis. sí.
A ver, todo tiene sus problemas, ¿eh? Porque de hecho, Andrew Rangeley, o el que escribe Yet Another Value Blog, comentaba que él trabajaba pues como yo, ¿no? O sea, sin ningún tipo de sistema, pero llegó a un punto en que veía que no avanzaba. Y que después de eso, él se proponía, cada día voy a leer un annual report, cada, eso cada día, creo que los fines de semana se leía 3 o más, y luego cada día también se leía conference calls. Entonces, bueno, hay gente que tiene un sistema y puede llegar el punto donde, bueno, yo también tenga que sistematizar, pero a día de hoy voy bien tal como lo hago. Vale, de acuerdo. Te quería preguntar algo un poco más personal, em, que es ¿cómo valoras tu habilidad como inversor? O en otras palabras, ¿cómo mides o evalúas si te estás acercando a tu objetivo y mejoras tus capacidades como inversor? Vale. Eh, es complicado, ¿no? Porque muchas veces piensas que realmente estás mejorando y estás llegando a tu objetivo y es cuando te la metes. Pero yo, a ver, yo paso un tiempo, yo diría años, hasta que realmente me sentí que lo estaba haciendo bien. Y, y creo que, o sea, tienes que sentir que, o sea, yo cuando veo una empresa que está infravalorada, y entiendes por qué está infravalorada, entiendes, o sea, lo principal es entender la problemática, ¿no? Y una vez entendido la problemática, por qué tú opinas diferente y, y bueno, entonces llega un punto donde tú sientes que tienes razón y con la información que tienes lo sabes. Entonces, a medida que tengo más empresas en el portfolio que cumplen eso donde yo me siento fuerte o creo que estoy en el top 5%, un top 10%, veo que estoy mejorando. Y al principio, pues esto no era así. Yo pues, invertía en cosas que me parecían que estaban baratas, pero bueno, que luego se veía que no estaba barato. Es decir, bueno, necesitas desarrollar un criterio y ves que dices sí a unas empresas y no a otras. Y bueno, el, tú tienes que ver que estás desarrollando un criterio. Y por otro lado, más tarde o antes, el mercado en ciertas ideas te tiene que dar la razón. O sea, todos sabemos que esto depende del azar y pueden ocurrir muchas cosas que, bueno, igual tú preveías, pero era muy improbable, pero ha ocurrido y has perdido dinero. Eso yo lo entiendo, ¿no? Pero tiene que llegar a un punto donde tú digas que va a pasar A, pasa A y lo haces muy bien. Y eso, bueno, a mí al principio no me pasaba. Y luego ya, cuando ha ido progresando, pues sí que ha pasado. Y ahí veo que creo que como inversor he mejorado. Y bueno, y también lo que comento yo a veces es que ganar dinero tampoco significa que tuvieras razón. Entonces, es un poco difícil. Entonces, hay que poner el foco en, vale, lo has hecho bien, has ganado dinero, pero has ganado dinero como tú decías que ibas a ganar, ¿no? Y a medida que eso pasa, pues veo que mejoro como inversor. Siguiendo esta línea, ¿cuáles crees que son tus ventajas como inversor? Es decir, cualquier inversor que esté en el mercado se supone que está porque cree que puede hacer algo mejor que el resto, ¿no? En general. Creo que has comentado que dos cualidades que tienes son la curiosidad y ser contrario. Entonces, me gustaría saber si resaltarías alguna otra cualidad o quizá de si pudieras decirme determinadas acciones que hayas tomado para crear nuevas ventajas o fortalecer aquellas que ya tienes. Complicado, ¿eh? Es muy difícil porque, bueno, yo, digamos, opino de empresas desde el sofá de mi casa y eso es muy difícil encontrar cosas diferenciadoras, ¿no? Y yo siempre admiro a gente que va a la empresa, digamos, intenta encontrar una ventaja muy real contra el mercado, ¿no? Yo, pues, no puedo hacer eso en muchas cosas y,
Y entonces mi única ventaja es el tener un criterio, bueno, primero tener un bagaje, o sea que con el tiempo, cuantas más cosas has visto, más sabes y más modelos mentales, entre comillas, tienes. Yo, por ejemplo, había una empresa que yo no era accionista ni compré acciones, pero era una empresa en reestructuración en Inglaterra y yo me estuve mirando el foro de esa empresa durante muchos años que estuvo en reestructuración y luego hizo un por 10, ¿no? Y eso, pues, te da una idea de qué estaba diciendo la gente en esas épocas, ¿no? Y cómo cuando todo va mal, la gente es súper negativa, no hay un post positivo sobre esa compañía y que luego cuando todo cambia, pues bueno, pues todo el mundo sabía, ¿no? Que eso se iba a recuperar y tal. Entonces, creo que tengo cierto bagaje en las dinámicas que se producen en cuanto a la comunidad inversora y luego creo también sé qué compañías funcionan. O sea, que no todas las compañías del mundo son buenas y las que multiplican por 100 pues tienen unas características definidas, ¿no? Y creo que con el tiempo he ido estudiando eso y cuando veo esas características en otra compañía más pequeña o más desconocida o más odiada, pues creo que no sé si tengo una ventaja o soy medianamente bueno extrapolando esas cualidades antes de que otros lo hagan y bueno, luego pues, eso trae rentabilidad. Siguiendo un poco también por algo parecido a lo que estábamos comentando, ¿cuál dirías que es tu círculo de competencia? No sé si estás aprendiendo algo para expandirlo, pero bueno, principalmente me gustaría saber con qué inversiones te sueles sentir más cómodo, donde tienes más convicción y también pues eso, si estás expandiendo tu círculo de competencia de alguna manera, pues si me puedes explicar un poco cómo. Uh-huh. A ver, yo donde me suelo... O sea, la cosa es qué me hace invertir en una empresa, ¿no? Y muchas veces es que yo veo una situación un poco especial, un poco rara, que me haga... o sea, es un poco agnóstico al sector, pero, eh, por ejemplo, ¿no? Yo, una empresa que me gusta y es una posición importante es Angie Home Services y es una empresa que es controlada. O sea, es una empresa donde el float público es un 15%. Entonces, es un tipo de situación donde ya solo por eso yo la voy a estudiar, ¿no? Entonces, hay toda una serie de empresas muy que o tienen, no es que tengan un problema, sino que tienen una característica especial. Muchas veces es eso que incluso el volumen de negociación diario es tan bajo que, o sea, te llama la atención, ¿no? En Expel, por ejemplo, era una empresa de Dallas, Texas, que estaba cotizando en Canadá, en un índice de materias primas. Pues eh, es un tipo de característica que me llama fuertemente la atención y es lo que me lleva a estudiar. A ver, evidentemente con eso no te estoy, o sea, no te estoy acotando el círculo de competencia, pero realmente no sé decir un círculo de competencia real. A ver, en materias primas hago muy poco, en financieras hago muy poco. ¿Qué hago? Pues negocios digitales sí que intento, ya sea software, marketplaces, redes sociales y de defensa últimamente estudio bastante, telecos he mirado también. No quiero limitar un círculo de competencia porque, bueno, me limita, entonces no... Claro, al final también entiendo que un círculo de competencia es, tú lo que dices es que empiezas a estudiar las empresas que te interesan. Entonces, un círculo de competencia también puede ser eso, ¿no? Mis intereses me llevan a estudiar ciertas empresas y sectores y eso es mi círculo de competencia, ¿no? Pero a medida que estudio... Vale, sí, es un concepto interesante que es, muchas veces veo la oportunidad y esa oportunidad hace que me informe de todo ese círculo. Digo, joder, pues, vale, veo algo muy raro y súper interesante, pero es que realmente para invertir en esto me tengo que enterar de todo lo demás, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco el método y que ha ocurrido ya
o sea, por ejemplo, el verano pasado me interesó muchísimo el tema de apuestas en Estados Unidos, tema, sí, casino, apuestas, y bueno, empiezas desde cero, pero o sea, ves una oportunidad muy, muy clara y es ponerse a estudiar eso. También has mencionado en el podcast que no te gusta tener precios objetivos muy fijados. Entonces, mi pregunta es, primero, si no realizas ningún tipo de estimación de valoración y en caso de que sea así, ¿cómo determinas el potencial de una empresa, ¿no? Porque al final, cuando compras una empresa, estás esperando que se revalorice, pero tienes que tener en mente cuánto debería valer, ¿no? Entonces, para saber un poco cómo haces esa valoración, aunque no sea con un precio objetivo. Sí, bueno, es verdad que no tengo un precio objetivo normalmente, pero... Y, a ver, los Excel suelen ser un arma de doble filo en el sentido de que te dan bastante seguridad cuando realmente muchas veces, joder, los números que pones son arbitrarios, ¿no? Pero una forma de pensar bastante sencilla es, por ejemplo, tengo a Angie, ¿no? Una empresa que me gusta, entonces pienso que va a crecer un 15% durante los siguientes 5 años y, y creo que ahora pues está a 3 veces ventas, entonces dentro de 5 años, pues por ejemplo, pienso que puede tener un margen EBIT del 20% y con un margen EBIT del 20%, el múltiplo que el mercado le va a dar pues, va a ser 2,5 o 3, porque todavía creo que le va a quedar crecimiento. Entonces, si sé que en 5 años el múltiplo no se va a contraer o bueno, la contracción me va a quitar quizás pues un 1%, un 2%, tiene un crecimiento orgánico del 15%, entonces tienes 15 menos 1 de valoración y luego tienes el flujo de caja que vaya generando, ¿no? Pues imagina, ahora crea muy poco flujo de caja, pero en los años 2, 3, 4 y 5 pues genera algo más y eso me da un 3%, un 4% más. Entonces, es un modo de valorar bastante sencillo, pero creo que es, o sea, es el que me gusta utilizar para hacerlo de forma muy sencilla, ¿no? O sea, ¿qué múltiplo tiene ahora? ¿Qué múltiplo espero que tenga con el perfil de crecimiento y los márgenes dentro de 5 años? Expansión de múltiplos, si no, cuánto crecimiento y cuánto de flujo de caja va a generar entre ese punto y el siguiente. Entonces, puede llegar a un punto donde, claro, es que ahora si se pone a 10 veces ventas, la contracción de múltiplo, pues es que me va a quitar un 10% anual y es que ya no me sale, ¿no? Entonces, esa es una forma de valorar. Y no solo se puede hacer en crecimiento, sino que si tú coges Altria, pues Altria está a un free cash flow yield del 12% así, cada año crece un 2%, pues oye, 12 más 2, 14, y si yo creo que el múltiplo seguramente no va a decrecer, pues tienes ese 14%. Y si el múltiplo crece, pues oye, consigues todavía más rentabilidad que ese 14%. Entonces, es un método de valoración muy impreciso, pero porque las propias estimaciones mías son muy imprecisas, pero yo creo que no está mal. Los parámetros siempre son el precio al que compras, el flujo de caja que tienes ahora, crecimiento, ese crecimiento, cuánto va a durar y para que tengas ese crecimiento, cuánto capital vas a necesitar y con qué retorno sobre el capital invertido. Entonces, los parámetros siempre son los mismos. La cosa es que, a qué le das más importancia o cómo de sencillo, cómo de complejo lo quieres hacer. Entiendo que la mayoría de tu cartera está compuesta por acciones individuales y bueno, has comentado muchas posiciones en tu podcast, además de las que has dicho ahora, pues por ejemplo Facebook, Booking, Majestic Wine, Baidu, Corporate Travel Management, Flow Traders. Entonces, me gustaría saber si has cambiado en el último año o los últimos 6 meses alguna posición de la cartera, si tienes nuevas posiciones o si quieres comentar alguna en la que veas más potencial. Vale. Bueno, está bien salir en entrevistas porque así me desdigo de todo lo que he dicho y aprovecho esto, ¿no? Ojo, porque o sea, muchas de las empresas que
tú has mencionado, pues sí que las he tenido, pero ahora mismo pues no son parte de mi cartera, ¿no? Por ejemplo, Majestic Wine era una empresa que me gustaba bastante y luego me enteré que realmente me estaban vendiendo una película increíble. Y de hecho ahora es una empresa que se está poniendo muy de moda en muchos hedge funds y así, pero yo creo que no tienen razón y puede haber bastantes problemas. Entonces, bueno, si veo que me equivoco, roto. Y eso ocurrió con Majestic Wine, ocurrió con Booking y bueno, y va a seguir ocurriendo, ¿no? Y bueno, y lo ideal es poder conseguir inversiones para quedarme muchos años, ¿no? Y es realmente donde haces dinero. Pero bueno, pero también tienes que tener en cuenta que al principio de tu carrera inversora vas a cometer fallos y, oye, mejor cambiar y ya está. O sea, entonces, por ejemplo, yo, Facebook es una empresa que sigo teniendo y, bueno, aún no siendo el mayor fan del producto y que yo no lo uso tanto, pero bueno, me parece una muy buena empresa. Y luego, a ver, Expel es una de mis empresas favoritas, es, bueno, la he mencionado antes, una empresa que tiene un producto un poco raro, que es recubrimiento de coches y, bueno, es para coches de lujo, básicamente, protege para que no te rayen el coche, etcétera. Entonces, Expel es una posición importante de un 9% así y que ya pues ha multiplicado por 3 desde que yo hablé más o menos de la empresa. Y bueno, y creo que sigue teniendo potencial, creo que va a ser una empresa de 1.000 millones y ojalá que lo sea porque mi empresa ideal es aquella que soluciona un problema, lo hace pues, en una determinada geografía y lo hace con unos retornos sobre el capital altos y le queda mucho tiempo para expandirse, ¿no? Y Expel pues tiene eso un poco, o sea, es una empresa que de hecho no fabrica nada realmente, o sea, externaliza toda la fabricación y es un producto que ha funcionado en Canadá, se usa muchísimo, en Estados Unidos se usa muchísimo, de hecho todavía en Canadá tiene un crecimiento orgánico de un 25% y bueno, en Canadá lo compran porque el clima es muy malo, entonces la pintura de los coches se estropea mucho, entonces pues conviene mucho que estés protegido con Expel. En Estados Unidos la curiosidad es que Tesla, o sea, la pintura de los coches Tesla es muy mala, es muy fina, es muy... Entonces, y de hecho tienes una base de clientes que también es un poco friki, bueno, tampoco friki, pero muy interesada en este mundo, entonces muchos utilizan Expel para su coche. Y bueno, eso ha llevado a que haya un crecimiento orgánico durante muchos años. Y bueno, y todavía queda medio mundo por expandirse. En Europa pues, ya llevan 2-3 años, en España llegaron hace un año y los retornos sobre el capital son muy buenos, el crecimiento orgánico está, el producto es especial, o sea, Expel a cada país que va es el primero en abrir ese mercado. Evidentemente hay competidores y de hecho no es una empresa difícil de copiar, pero bueno, o sea, lo hacen muy muy bien, ¿no? Y bueno, si el crecimiento está, el retorno sobre el capital está y el precio es más o menos decente, pues creo que lo va a seguir haciendo muy muy bien. Y también es un poco el modelo de empresa que comenzó siendo un poco una situación especial, una situación un poco rara, ya he dicho, ¿no? Una empresa de Texas, cotizando en Canadá, cotizando en dólares americanos, no en dólares canadienses. Vale, empieza con una situación especial, pero es que es una compounder ahora, entonces no... Bien, o sea, es la situación ideal y Angie también es una cosa así, es una situación un poco rara, pero que si todo sale bien, pues se convertirá en una compounder. Y empresas que hayas añadido recientemente o, por ejemplo, empresas a las que le tienes echado el ojo para meterte en el futuro o alguna cosa que estés mirando actualmente que digas, pues aquí seguramente me meta o voy a investigarlo un poco más porque parece bastante prometedor. Bueno, a ver, últimamente, a ver, o sea, tengo el portfolio con ideas un poco diferentes, ¿no? De hecho, una empresa que he comprado recientemente es Altria,
y no tiene, o sea, es Philip Morris en Estados Unidos, es tabaco. Entonces, es una empresa que no tiene nada que ver con lo que suelo hacer o con lo que me ha ido bien, pero bueno, para mí es una especie de bono y a mí me vale y quiero tener cierta parte del portfolio en ese tipo de empresas. También en empresas de defensa, tanto TP Group como VSE, son microcaps de defensa que me interesan y que tengo en el portfolio. Últimamente, bueno, con el coronavirus, pues compré Games Workshop. Bueno, de todo el mundo de las apuestas, del que, bueno, me metí mucho en el verano pasado, pues tengo Evolution Gaming, Cambi, y luego otras situaciones especiales, como Five Star Senior Living y Teris, bueno. Y luego tengo toda una serie de apuestas y situaciones especiales que sé que no voy a ser millonario por hacer esas, pero me ayuda a estar activo. Son una especie de sudoku que bueno, que haces dinero, pero no voy a hacer O sea, en Expel puedo hacer un por 10 y hacer un por 10 con una posición grande, y es así cuando realmente consigues un cierto patrimonio, pero bueno, está bien irse ejercitando he hecho arbitrajes, he hecho muchas cosas, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que sería mi portfolio. Últimamente he estado mirando un B. Riley, que es un banco financiero, y, por ejemplo, para que se vea qué es el tipo de empresa que me llama mucho la atención, ¿no? Hay una microcap en Inglaterra que es Water Intelligence, que es unos tíos que van a tu casa y detectan si hay fugas en las tuberías, ¿vale? Y tienen muchas divisiones y de hecho tienen franquicias, y esas franquicias pues les dan royalties, y ahora de hecho están comprando a los franquiciados para, bueno, porque el negocio va tan bien, pues oye, pues te compro y así tengo un crecimiento semi-orgánico. Entonces, es un producto raro, es como un líder en su categoría, también trata con aseguradoras, y lo que Vale, eso me gusta, ¿no? O sea, altos retornos de capital, y crecimiento y como un líder en un nicho raro. Vale, eso bien. Pero por otro lado, es una empresa americana que compró y está cotizando en Inglaterra porque compró una empresa en bancarrota pensando que le iba a dar la vuelta y no le dio la vuelta. Entonces, es una empresa que no debería cotizar. Es una empresa que bueno, pues le salió mal y entonces por eso cotiza, pero bueno, pero es que ni hacen caso a Investor Relations ni nada. Entonces, bueno, es una situación rocambolesca que es lo típico que yo acabo mirando, ¿no? ¿Y por qué le des tanto valor a esta? Porque según lo que cuentas, no hace muy atractiva la inversión, ¿no? Sí, evidentemente. Si yo realmente estoy buscando una empresa que es un líder en su nicho, que tenga crecimiento y tenga retornos del capital altos, eso, si el mundo lo sabe, muy barato no va a estar, ¿no? Entonces, tienes que intentar buscar, pues, esta situación rara, ¿no? Que a nada que esta empresa pues crezca un poco más, sea un poco más conocida, pues, y bueno, pues si todo sale bien, pues puede multiplicar. Que bueno, que yo no he comprado esta empresa, que todavía, bueno, creo que tiene unas banderas rojas por ahí, pero que es la típica situación que me atrae mucho. Vale. Sí, creo que comentaste esto de que te gustan las empresas de David y Goliat, ¿no? O sea, el que menos probabilidad tenga de ganar, pero que te atraen bastante, ¿no? Este tipo de inversiones, parece. Tampoco lo definiría así, en el sentido de... A ver, todo va de si tienes razón o no tienes razón, ¿eh? Eso es, o sea, lo único que importa. Pero, o sea, por ejemplo, Angie es una empresa que bajó creo que un 60%, un 70%, porque en vez de crecer un 23%, creció un 21%, y lo que pasó es que simplemente IAC, que es la empresa que controla Angie, dice que Google, bueno, pues ha subido, bueno, los precios de los anuncios han subido, y entonces, pues
bueno, es un problema. Y entonces se monta un revuelo increíble, porque claro, esa empresa pasa de estar considerada por inversores un marketplace, una empresa de crecimiento, a ser un TripAdvisor, a ser un Yelp, a ser un tipo de empresa que es una categoría que es amenazadas por Google y que dentro de 10 años pues igual no existen porque Google ha avanzado mucho. Entonces, vale, ¿se puede entender como un turnaround? Sí, pero realmente es una situación donde tú ves lo que ocurre y ves la realidad y dices, joder, pues yo creo que no, esto no es así, ¿no? Em, entiendo lo que ve el mercado, entiendo, joder, vale, Google empieza a ser un problema y por lo tanto eso es malo, vale, pero de ahí a que esto sea un desastre, pues hay un gran trecho. Entonces, esa es la situación ideal. Un problema, que el mercado simplifique mucho, que la empresa tenga un free flow de un 10% y es ahí donde puedes entrar. Te quería preguntar algo muy específico que has comentado, que es lo de asignar modelos mentales a ideas de inversión. No sé si podrías proporcionar algún ejemplo, porque me pareció una idea muy interesante. Bueno, yo no sé si llamarle modelos mentales a cada idea. Una cosa es lo que hace la empresa y qué opinión tengas de la empresa. Y otra es también qué es lo que está pensando todo el mundo. Y de alguna forma mmm, hay dos fases. Entender qué hace, vale, qué hace la empresa, si me gusta, si no. Y luego qué bagaje entre los inversores llevan. Entonces, me gusta ver dónde fallan los demás. Es decir, esta es una idea tan odiada, claro, es que se ha pichado 50 veces y es que no ha funcionado y claro, ya se ha convertido en una idea horrible, o sea, una idea que no puedes pichear porque se ha hecho 10, 15 veces, no ha funcionado y tiene un estigma horrible. Entonces, bueno, pues ahí está la oportunidad. O sea, que se haya pichado tantas veces que ya está, ya nadie quiere invertir. Y eso, de hecho, ocurre con muchas empresas de inversores famosos. Por ejemplo, tú ahora mismo, Renault o Arista, no las puedes, o sea, tú no puedes invertir. Es que no, tú eres un gestor de fondos y tú no puedes invertir en esas empresas. Entonces, ese modelo mental me gusta. Y bueno, yo no he invertido en Arista, no he invertido en Renault, pero me encantaría. O sea, es porque veo que joder, llega un punto en el que vamos, es que no, o sea, está tan odiado y, o sea, que pareces tonto. O sea, si tú ahora inviertes en Renault y eres tonto, o sea, no, o sea, que hemos llegado a un mundo de hacer 15 derivadas y entonces si haces la cosa simple, parece que eres tonto y me gustaría algún día, bueno, creo que Altria, que es una inversión que he hecho, va un poco por ahí, que realmente es que no tiene ninguna complejidad la inversión. Entonces, estamos valorando Shopify a 1,5 veces GMV, porque claro, porque el GMV luego eso lo van a traducir a ventas y si ventas, pues luego es margen bruto y si es margen bruto, pues es flujo de caja, ¿no? Y eso pues ocurría en el 2030. Vale, bien, perfecto, que puede funcionar, ¿no? Pero parece que si no haces eso a veces, pues es porque no, la cabeza no te da para hacer esa extrapolación. Y bueno, pues algún día llegará el outperformance de las ideas simples, que espero que llegue. Seguro. Te quería preguntar también si tienes alguna regla o filtro para descartar empresas. Más, por ejemplo, estaba pensando capitalización bursátil o algo así, porque algo que has comentado, y esto va ligado a lo que comentábamos antes de la originalidad, es buscar empresas donde no está mirando todo el mundo. Aunque eso cada vez es más difícil y porque cada vez hay más inversores en microcaps y tal. Bueno, esto es un ejemplo. Puede ser que tengas alguna regla o filtro de este estilo, si es este mismo u otro. Bueno, o sea, a ver, una cosa que, o sea, tienes que ver si está pasando algo o no. O sea, si esa empresa ha estado barata
5 años y ahora sigue barata y no ha ocurrido nada, pues yo no me la voy a mirar. O sea, no. Entonces, tiene que estar pasando algo, tiene que haber algún cambio, o no. Igual es una empresa que va súper bien, pero y piensas que va a seguir yendo muy bien y va a ser una buena inversión por eso. Entonces, lo importante es si veo por qué voy a hacer dinero en una inversión. Y luego, a ver, hay muchos sectores que me cuesta mucho, ¿no? Y ya sea materias primas, ya sea financieras, o sea, son sectores donde veo difícil estar en el top 5, en el top 10%, y donde si invierto mucho tiempo, tampoco van a salir muy buenas ideas. Entonces, pues, si yo de un sector no sé algo, pero si pienso que vale, si le dedico tiempo y aprendo sobre esta empresa, luego me va a dar pie a otras empresas que es buen terreno de ideas de inversión, pues vale. Pues que si pienso que primero no va a ser una buena inversión y además es que no voy a sacar nada, pues oye, pues seguramente ni voy a empezar. En términos de mercados, aparte del americano, ¿hay algún mercado que sí que te guste? Que a lo mejor ponderes un poco más o... A ver, para mí es importante el idioma, eso, punto uno. Entonces, mercado español, inglés y americano, bien, muy bien. Los nórdicos también. Si vas a muy micro cap en países nórdicos es problemático porque a veces sí que lo hacen en su idioma, entonces es un poco más complicado. Australia no me gusta mucho porque, bueno, de hecho una idea de inversión que tenía en Australia no ha salido bien y aunque tienen el idioma inglés, el problema es, punto uno, o sea, el horario es diferente y tú estás dormido. Y eso, bueno, es una contra, ¿no? Por otro lado, en Australia hay bastantes fraudes, estadísticamente hay. Y luego, toda la prensa que existe allí, tú no la tienes. Entonces, tú puedes poner Google Alerts, puedes hacer cosas, pero no es lo mismo. Y bueno, Australia tiene su peligro. Entonces, bueno, y luego están lo que no me suele gustar mucho, y de hecho algún error de inversión ha sido así, es empresas pues de Israel que van y que salen a cotizar en Estados Unidos, ¿no? Eso es problemático también en el sentido de que no sabes si vienen a engañarte o no. O sea, ¿por qué no sales a cotizar en Israel? Y entonces, de la misma forma que Water Intelligence lleva 10 años cotizando en Inglaterra y no le interesa a nadie, y eso sí que me gusta porque no quieren engañar a nadie, o sea, realmente no ni promocionan ni nada. Pero una empresa que sale hace un mes en el Nasdaq y que es de Israel, pues bueno, es que igual le está mintiendo. Entonces, para mí el idioma es súper importante y que aún así, pues con ciertas empresas hay que tener cuidado. Tiene sentido, ¿no? Al final invertir en lo que estás cómodo, ¿no? Y lo que te da confianza y lo que conoces. Bueno, tengo una inversión que es en Portugal, que es el Benfica, que tengo una posición muy pequeña en 0,7, que yo no sé portugués. Es muy particular. ¿Quieres comentarlo un poco? Bueno, lo que ocurre con el caso del fútbol europeo es complejo, en el sentido de que no se consideran empresas. Un equipo de fútbol se debe a sus aficionados. Si no invierten jugadores, pues los aficionados se cabrean, que a la vez son tus clientes, ¿no? Tus aficionados. Pero entonces eso genera que los retornos históricos hayan sido horrendos. Vale. Pero desde que ocurrió la ley del fair play financiero, la realidad es que las cuentas han mejorado mucho, ya sea Lyon, Oporto, Benfica, han mejorado todas. ¿Qué pasa con Portugal? Portugal es buen país porque es exportador neto de jugadores, o sea, es muy afín a Brasil culturalmente. Entonces, trae muchos brasileños y los vende más caros.
Entonces, en el mercado de fichajes crea valor o el diferencial es positivo, ¿vale? Eso no está mal. Pero en Portugal lo malo es que son todo mafias. El Oporto es una mafia, el Benfica es una mafia y por eso están a unos precios muy baratos, por eso. Entonces, ¿qué pasa con el Benfica? Que está a 60-65 millones de capitalización bursátil y han vendido el estadio a los accionistas mayoritarios, que esta es un poco la típica guarrada del equipo portugués. Pero claro, es que cuando reciban ese dinero del estadio tendrán una caja neta de 55. O sea, capitaliza 60, caja neta de 55 y para que nos hagamos una idea, vendieron a un jugador al Atlético de Madrid, que no sé cómo se llama, no sé, no voy a decir nombre porque lo voy a decir mal, pero lo vendieron por 120 millones en un año. Entonces, 55 de caja neta, un año vendes a un jugador por 120 y capitalizas 60-65. Y además, pues tienes 100 millones de ventas y tal. Entonces, mira, pues será una mafia, pero yo 0,7 voy a meter. Vale, ok. Me ha parecido muy interesante, la verdad. El gestor Álvaro Guzmán de Azvalor dice que parte de la valía de un inversor se mide por los errores que ha cometido. Entonces, no sé si puedes comentar algunos de tus mayores errores y qué lecciones has aprendido de ellos, quizá. Bueno, yo ya me imaginaba que me harías la pregunta de los errores y así. Y de hecho, he estado en Interactive Brokers, he mirado desde el inicio, pues, dónde he perdido más dinero y cosas de estas, ¿no? Y, y como todo inversor, pues he tenido muchos errores de todo tipo. Y por ejemplo, el primero, que suele ser el que más marca, porque bueno, y de hecho el que más porcentaje me ha quitado, ¿no? Y yo fui inversor de Foot Locker, que es una empresa de tiendas de venta de zapatillas. Y bueno, yo estaba ya, o sea, sería mi tercera inversión o así. Y yo pues decía, oye, esto está barato, está, pues no sé, a 7 veces beneficios y bueno, pues está a 7 veces beneficios y esto seguro que tiene que ir a 15, pues porque sí. Y entonces, pues va a ir bien, y encima, pues ya se lleva diciendo lo del e-commerce, qué tal, pero bueno, ya llevamos como 5 años diciendo eso y la empresa ha seguido muy bien, entonces bueno, pues seguro que sale bien. Entonces llega el día de unos resultados, bueno, y además, pues la empresa, cómo no, siempre dice que no va a haber ningún problema, que son muy buenos, que está todo controlado. Y entonces llegan unos resultados y fueron malos y fueron horrendos. La acción baja un 30%. Y claro, entonces la directiva pasa de control, tenemos todo controlado a no sabemos qué está pasando, se está cayendo todo, ¿no? Entonces, y yo dije, ostras, si realmente no sé dónde me he metido y bueno, acabé vendiendo muy pronto y ahí me di cuenta que, o sea, yo no creía en el retail, o sea, yo como persona no creía en el negocio. Pensaba que, bueno, pues estaba más o menos barata y tal, pero yo pensaba que el mundo e-commerce era una amenaza muy real y que cada vez menos gente compra y tal. Entonces, ahí me di cuenta que cuando tú inviertes, pues tienes que tener una convicción de que el negocio va a ir bien y no es comprar barato porque está barato, sino que necesitas desarrollar convicción real que si hubiera tenido convicción real, pues hubiera mantenido en las caídas y hubiera comprado más y tal, pero son esos momentos donde te das cuenta de un error y notas ese vacío en la tripa y dices, ostras, no estaba entendiendo la situación, ¿no? El primer error, que es muy, muy simple, que es comprar algo barato pero ni entender de lo que va. Y con el tiempo, pues he cometido más errores. Por ejemplo, hubo una época donde me interesaban, por lo que sea, empresas chinas, cuando, joder, luego te enteras de que en China las cosas cambian extremadamente rápido y que realmente no puedes desarrollar convicción. Entonces, puede ir
bien, puede ir mal, pero si las cosas se empiezan a complicar, tú no tienes ningún feedback en tu mundo cercano como para comprar más, ¿no? Y eso se une a un tipo de empresa que es la China que cotiza en Estados Unidos, que, que bueno, que igual son fraudes. Es decir, bueno, la estructura BIE se ha comentado muchísimo, ¿no? Bueno, una estructura en las Islas Caimán que te da un derecho para comprar una acción en China porque el gobierno chino no te deja como extranjero comprar acciones, ¿vale? Eso, bien. Pero es que tú, si ves lo que hacen y tú lo ves desde fuera, es una empresa va a Estados Unidos, amplía capital, sale a cotizar, es decir, coge dinero de inversores americanos de una cosa que esa empresa china les ha contado a esos inversores americanos, que puede ser verdad o no, y con el tiempo, pues igual lanzan un bono y también, o sea, el inversor americano pone más dinero. Entonces, muchas de estas empresas chinas son organizaciones donde simplemente ha entrado dinero del inversor americano y te planteas si es un fraude. Entonces, me di cuenta de eso, ¿no? Yo invertí en Baidu, invertí en YY y bueno, y a veces pues he ganado dinero, ¿no? Pero te das cuenta de que hay una posibilidad real de que esas empresas, lo que tú tienes es papel, que no seas propietario, ¿no? Entonces, considero que son errores. Bueno, tengo muchos más errores, ¿eh? No sé si quieres comentar algún otro. Bueno, en general, los demás errores siempre han sido o bien creerme las métricas de la directiva, pues, ¿no? Esta empresa el EBITDA es muy alto, pero claro, es que el EBITDA tiene 8.000 ajustes y oye, pues no te lo puedes creer, o que, bueno, simplemente que la empresa esté muy apalancada en un sector cíclico, entonces pues pierdes dinero. Me ha sorprendido también lo de Foot Locker, que en parte podría haber sido peor el error, porque un error que comete bastante gente cuando está empezando sobre todo es no saber vender. Y tú has dicho precisamente que vendiste muy pronto. O sea, eso es bueno, porque mucha gente se mantiene las empresas que están perdiendo esperando que recuperen y ahí pues creo que fuiste bastante hábil. Bien, bueno, muchas veces lo que me suele ocurrir y a mucha gente también es que igual baja un 10% y tú estás, hay que comprar más. Entonces, pero ya empieza a bajar un 30% y ya te empiezas a cuestionar todo, ¿no? Y bueno, si hay que vender con menos 40, se vende. Cierto. Pues pasamos ahora al coronavirus, ahí tengo varias preguntas que me gustaría preguntarte. Y de hecho una de ellas es, ya que estás hablando de caídas del 30%, ¿cómo has gestionado pues estas caídas? No sé si quieres comentar un poco la parte psicológica o emocional, pero básicamente me interesa saber cómo has reaccionado. ¿Has estado comprando más? ¿No has hecho nada? Bueno, lo primero, yo no vi venir bien el coronavirus, entonces yo no ni compré puts, ni me cubrí, ni nada. O sea que entonces no fui un visionario en ese sentido. Sí que vendí todo lo que tenía mucha deuda, todo lo que era cíclico, sí que lo vendí, entonces mínimamente hice eso y entonces tenía bastante caja previo a las caídas por esa mínima protección que tomé. Aún así, la bajada, igual que el índice, o sea, no. De hecho, me acuerdo que en los días de bajar yo bajaba menos, pero había unos rebotes de un 6-7% y yo nunca subía, ¿no? Luego ya, después bueno, de tocar suelo en marzo, pues sí que lo he hecho mejor, pero bueno, por mucha caja que tuviera, vamos, mis empresas habían bajado. Entonces, yo tenía cierta caja y he ido invirtiendo poco a poco. La volatilidad era muy alta y yo vendía puts y oye, o sea, ha habido puts, o sea, increíblemente lucrativas. O sea, empresas, o sea, por ejemplo, Inmode estaba a 16 y tú podías vender una put a un mes a 1,5. O sea, son una rentabilidad mensual de más del 10%. Bueno, o sea, unas rentabilidades muy, muy altas por volatilidad. Y cuando tocó suelo, digamos, yo no estaba invertido 100%,
Pero bueno, ya llega un punto en el que dices, mira, esto está yendo para arriba. Yo no sé si nos vamos a... O sea, que vamos a tener un problema en la economía, pues parece que sí, ¿no? Pero si veo que hay empresas que están subiendo y otras no, yo veo que la valoración relativa está aumentando. Entonces, yo tengo que invertir. Otra cosa es que, bueno, todo subiera y, bueno, pues entonces no sé qué hacer, ¿vale? Pero el momento en el que ves oportunidades, aunque sean relativas, tienes que, yo al menos suelo invertir. Y bueno, el otro aspecto un poco especial del coronavirus es que ha habido muchas oportunidades de arbitraje por bueno, temas de hedge funds que están cerrando y así, y es un tema que he hecho bastante. ¿Puedes comentar alguna transacción o operación que hayas hecho de este tipo? Bueno, de arbitraje ha habido bastantes, ya sea Geico A, Geico, o sea, Geico tiene dos tipos de acciones, unas son las que tienen voto, otras un décimo del voto, y llegó un punto donde las de menos voto valían más que las de voto. Y eso, históricamente, ha habido un premium de más 25 y durante un momento, pues ahí hubo un premium negativo. Y bueno, pues te pones largo de una, corto de otra y, y es dinero gratis realmente. SoftBank también no puedes hacer eso, no puedes arbitrarlo, pero hubo días en el que el descuento estaba en 72, cuando el descuento histórico es 52, pues otra vez, ¿no? Y de esas ha salido bastantes. Me ha salido mal una, que Liberty suele tener trackers y hicieron una reatribución, bueno, es un tema bastante complicado, pero hicieron una reatribución entre empresas que, bueno, hizo que mi largo y mi corto estuvieran desencajados, entonces, bueno, pues pierdes un 5%, pero ya está. Sobre coronavirus también otra pregunta, y esto es menos específico, es más general, pero bueno, sabes que mucha gente está hablando de cómo va a cambiar el mundo, si lo va a cambiar mucho o poco, hay mucho debate, ¿no? sobre esto. No sé si tienes una opinión al respecto y tienes alguna idea sobre cómo es más probable que cambie nuestro comportamiento de forma más o menos permanente o en qué áreas probablemente vamos a volver a la normalidad y la gente está exagerando estos cambios. Todo esto es un poco hipotético, ¿no? Pero yo para creer que va a haber un cambio permanente en cosas necesitas algo, ¿no? O sea, a veces la gente dice, no, pues la gente va a viajar menos porque se ha dado cuenta de que cerca hay cosas buenas y tal. Yo eso no me lo creo, ¿vale? Entonces, la gente va a seguir viajando igual, va a ir a bares igual, etcétera. Pero, claro, si esto lleva a la digitalización de empresas con nuevas herramientas de Microsoft, de Zoom y tal, bueno, ahí ya tienes un cambio tangible con una transformación que se iba a producir dentro de 5 años y se está produciendo ahora, y esa transformación ya ha ocurrido y es estructural. Entonces, sí que creo, a nivel de digitalización de empresas, eso ya está. Trabajo desde casa, me da la sensación de que muchas empresas han visto que les medio funciona o algunas de hecho les funcionan mucho mejor de lo que esperaban y parte de eso se mantendrá, pero bueno, con límites. Trabajar en una oficina son muchas cosas, es también socializar, no sé, es posible que muchos rates de oficina pues, puedan tener dificultades, pero no veo el gran apocalipsis que mucha gente piensa. Y ya un poco más personal, ¿qué tal te ha ido la cuarentena? Porque hemos estado 2 meses más o menos en casa y no sé si has aprovechado para hacer algo que tenías pendiente, has empezado un nuevo hobby o algún proyecto o estudiar algo nuevo. No sé si... He visto que has empezado a publicar en Substack, de hecho hace creo que una semana o algo así, que es una plataforma para crear newsletters. No sé si quieres hablar de esto o si has hecho alguna otra cosa. Bueno, lo de Substack creo que va a venir, ¿no? O sea, bueno, yo empecé el podcast cuando aquí no había nadie y luego ves que todo el mundo empieza a hacerlo, ¿no? Y bueno, pues el Substack quizás todavía no se utiliza tanto por aquí, pero bueno, seguro que se vuelve a utilizar y para mí es una herramienta, o sea, un podcast me lleva tiempo, hay que editar, hay que grabar, es farragoso y hay temas que no puedo tratar en el podcast. O sea, yo el Substack que he hecho es
es de warrants y es un tema muy específico y no... El podcast no es el medio adecuado. Entonces, bueno, esto me da una forma para dar a conocer ideas en inglés, que también es importante, el abrirse internacionalmente. Y a mí me gusta. Y también pues para dejarlo escrito y bueno, quiero hacer más de eso. Y bueno, ya a nivel más personal, yo creo que la cuarentena ha sido muy de volver a aficiones de la niñez y así. Y yo, joder, hay un juego de cartas que se llama Magic. Yo me he descargado y ahora hay un juego para ordenador y vamos, he estado dándole mucho a cosas de la infancia. Y bueno, y luego el otro tema que he empezado bastante es con el ayuno intermitente, el fasting o ayuno intermitente. Y me gusta. Y creo que he tenido un problema siempre bueno, además de que como muy rápido y muy mal, siempre pues estás como muy aletargado una vez que comes y llevaba un tiempo sintiéndome con poca energía. Y entonces, pues, bueno, he empezado a hacer ayuno intermitente como una vez al día y me ayuda. Y bueno, además de que he bajado como 6 kilos, pero lo principal es que, bueno, estoy probando cosas a nivel alimentario que me está gustando. Tú haces una comida al día, has dicho, ¿no? O sea, imagino que tienes una ventana pues de 23 horas de ayuno cada día. Sí, 22. ¿Y cuánto tiempo llevas haciéndolo? 2 semanas o así, pero bueno. Vale. Pero te sientes mejor y tal, ¿no? O sea, ves beneficios ya. Sí, a ver, un problema es que creo que estoy perdiendo un poco de músculo. Entonces, bueno, intento hacer algo de deporte para evitar eso, ¿no? Pero me gusta. Por curiosidad, pues, ¿cómo es que has decidido hacer pues tan seguido, ¿no? Y tantas horas? A ver, esto no debería aconsejarse ni nada, pero no he dado ninguna referencia y voy a probarlo, pues, a full. Aún así, tío, a la mañana me tomo un café, bueno, es un poco light en ciertas cosas, pero bueno. Lo último que tengo es un poco algunas preguntas más aleatorias, que no están tan relacionadas entre sí y no todo es de inversión. Imagino que tienes una opinión sobre esto, que es, ¿qué crees del debate sobre si está muerto el value investing, la relación entre value y growth? Es un tema que se está hablando casi cada día en Twitter y es bastante actual, entonces no sé si tienes alguna opinión sobre el tema. Sí, tengo opinión y vuelvo al tema de que a veces, joder, parece que o sea, si una idea no tiene... no, estamos hablando de los beneficios en el año 2040, ¿no? Entonces, está barata en el 2040. Bueno, pues... Y parece que si haces eso, eres inteligente y si dices, mira, oye, esto está barato, no crece, pero da igual, o sea, dinero. O sea, te da un dividendo y es súper seguro y... Entonces, también sé que es en gran parte por los tipos de interés, ¿no? Porque, bueno, los flujos de caja muy futuros, pues cada vez valen más porque se percibe que los tipos de interés no van a subir. Eso lo entiendo, pero también, claro, hay empresas value y empresas value. O sea, hay algunas value que no generan flujo de caja nunca y están estructuralmente muy atacadas y esas empresas no van a ir bien. Y no sé. Bueno, antes he dicho que me gustaría invertir en Renault, pero es que es ese tipo de empresa, ¿no? Que, o sea, estructuralmente muy atacada y flujos de caja rara vez. Entonces, ese tipo de empresas es difícil que vaya bien. Pero la típica empresa de software que no crece, que está muy barata y que todo lo da en dividendos y dentro de 15 años va a seguir existiendo, pues, oye, o sea, tiene que llegar lo que no sé es, tiene que llegar pánico para eso. O sea, un momento donde la gente diga, quiero dinero ya, ¿no? Y no me vale el GMV de Shopify dentro de 10 años, no me vale. O sea, quiero dinero ya. Entonces, tampoco veo qué va a provocar eso, pero bueno. ¿Contemplas sacarte una certificación financiera tipo CFA, CAIA o algo así? Soy igual un poco diferente a los invitados que vas a tener, en el sentido de que yo no soy, o sea, yo no trabajo en el sector,
Y a mí me gusta analizar empresas y comprar acciones y ver por qué está infravalorado, etcétera. Pero bueno, el sector tampoco tengo una opinión un poco negativa en el sentido de que es un sector de mucho politics, de bastante mano izquierda, de bastante marketing. O sea, vamos a ver, o sea, que no se me entienda mal. O sea, hay gente muy decente y gente que trabaja mucho y que yo me llevo bien, ¿no? Pero bueno, hay un mundo de politics que yo no voy a entrar. Entonces, si alguien necesita que yo tenga el CFA para valorarme, pues es que si él necesita eso, no me interesa su opinión, ni su aprecio, ni nada, ¿no? Entonces, el retorno de mi tiempo y dinero por sacarme el CFA es cero, porque si alguien necesita que yo tenga eso para respetarme, pues no quiero su respeto, ¿no? Entonces, no me lo voy a sacar. Ese es el resumen. Vale. Tampoco quiero que sea un consejo, que a mucha gente, bueno, y de hecho tú te estás sacando el CFA, pero, o sea, que sirve, ¿eh? O sea, y que, pero claro, pero que yo soy un ingeniero que invierte en acciones que no necesita que nadie le pague, ni que nadie, y que llegará un tiempo, o sea, dentro de, no sé, 5 o 10 años, o sea, que espero que ni siquiera necesite trabajar. Entonces, pues, porque, bueno, espero que se me dé también las inversiones como para no trabajar, pero mmm, yo no tengo que satisfacer el credencialismo del mundo financiero. Entonces, no lo voy a hacer. ¿Estás cerca de ese objetivo de en 5 o 10 años ya? Porque eres muy joven, ¿no? Creo que tienes 27 o algo así. Sí, tengo 27. ¿Y en 5 o 10 años crees que ya podrías, o estás haciendo asunciones? Mm, a ver, ya, hombre, depende, ¿no? O sea, todo depende de la rentabilidad, todo. Em, Pero en, bueno, lo ves posible, ¿no? en 10 años tiene que ser posible. En 10 me extrañaría mucho. Creo que has dicho en una entrevista que te han hecho en Píldoras del Conocimiento que dedicabas unas 30 horas semanales a la inversión, que no sé si ahora será más, porque esa entrevista ya es un poco antigua. ¿Cómo organizas la semana o los días para compaginarlo? Porque tú trabajas a tiempo completo, entonces no sé si podría, porque al final 30 horas son bastantes. Entonces no sé si tienes si me puedes explicar un poco cómo Bueno, compaginas ambas cosas. no hay magia. O sea, no, al trabajo no le quito ninguna hora por invertir, pero evidentemente le quito a otras cosas. Y bueno, es un tema que quiero mejorar un poco y no me considero la persona más eficiente metiendo horas, ¿no? Y sí que meto, o sea, todo el sábado se me va haciendo el podcast, eso ya de saque, todo el viernes a la tarde pensando. Bueno, en general, o sea, dedico todas las tardes a invertir. Invertir, estudiar, etcétera. Entonces, sí, yo creo que 30 horas sí que le meto, pero no doy consejos porque no, aunque meta tantas horas, no pienso que me organice bien, porque me quito de salir, me quito de muchas cosas, ¿no? Me gustaría saber si puedes recomendar recursos en general, no tiene que ser, puede ser cuentas de Twitter, libros, papers, conferencias, podcasts, cartas de gestores, y no necesariamente tiene que ser relacionado con las finanzas. No sé si hay alguna cosa que destaque como para que lo menciones, aparte de los típicos para empezar de tipo pues, Joel Greenblatt, Philip Fisher y Peter Lynch, por ejemplo. Y si hay alguno que te esté marcando recientemente, que estés consultando mucho una fuente o una persona o una publicación. Bueno, por ejemplo, el último libro que he leído es el Cable Cowboy o sea, es la vida de John Malone cuando estuvo en TCI y me ha gustado mucho. Entonces, bueno, y me ha gustado por varios temas porque ves cómo hay sectores que durante épocas de la historia están súper odiados, luego de repente se vuelven una maravilla y luego vuelven a estar odiados, etcétera. Y qué hacer, o sea, qué hace que un sector pueda mm, llegar a estar muy, muy caliente, ¿no? Y es, pues, quizás coste, o sea, que no haya coste de la mercancía vendida, en general puede llevar a que un sector vaya muy, muy bien
la gente se emocione mucho. Entonces, todo cosas de ese estilo, o sea, leer cosas intrasectoriales me parece súper aconsejable y, por ejemplo, Cable Cowboy lo recomiendo. El penúltimo libro ha sido el Pensamientos para mí mismo de Marco Aurelio, que bueno, ya es como súper típico del estoicismo, que está bien, que está... bueno, y me ha ayudado, me ha ayudado. Se repite mucho, o sea, yo suelo tener la sensación de que los libros muchas veces se repiten mucho y muchas veces los libros se pueden resumir en 2 entradas de blog y ya está, ¿no? Pero claro, como los blogs no dan dinero, pues hay que hacer un libro. Pero bueno, lo que quiero decir es que lo de Marco Aurelio me ha servido y bueno, de hecho ahora pues estoy con el ayuno intermitente, duchas frías y similares. Y luego, en inversión, pues Peter Lynch. Peter Lynch es el que de los que mejor escriben, ¿no? Me parece. Y también pienso, y me gustaría hacer algún capítulo así, que el mundo donde él vivía a nivel de inversiones es diferente. Y voy a poner un ejemplo que es, hay un vídeo famoso en YouTube que aparece describiendo un microchip y tal, y bueno, te dice la hoja de especificaciones y te dice, la gente invierte en esta mierda y yo invierto en Dunkin' Donuts y me multiplica por 10 en Dunkin' Donuts. Bien, pues en ese discurso dice, yo invertí en Taco Bell, entonces estaba en 14, yo empecé a comprar a 7 y se fue a 1, ¿vale? Eso en 1973 o así. Bien, hoy en día ya te digo yo que de 14 a 1 no se va nada decente. O sea, por ejemplo, ¿no? Con el coronavirus, o sea, con una situación históricamente sin precedentes, y en 1973 era una época histórica normal, Jim Group se fue de 3 libras a 80 peniques. Y, joder, y todos decíamos, joder, 80 peniques, interesante, tal. Y la gente no podía salir de casa y las ventas de Gym Group eran 0. Entonces, joder, o sea, digo, de 14 a 1 en una situación pues más o menos normal, con vale, problemas y tal, y ahora estamos diciendo que hay una oportunidad porque en una pandemia global Gym Group se ha ido de 3 a 0,8. Entonces, estamos en un mundo muy complicado. Y está muy bien leer a Peter Lynch, sacar conclusiones, yo he aprendido mucho, pero el nivel ha subido. El nivel ha subido mucho y hay que espabilar. ¿Tienes alguna otra recomendación? O si quieres te hago la siguiente pregunta. Antes escuchaba más podcasts que, bueno, de hecho, las principales inspiraciones para hacer podcasts, históricamente, ha sido el Mark Maron. Tenía un podcast, What the Fuck, que empezó en su garaje y me gustaba mucho su actitud. Luego Obama fue su podcast. Bueno, es un tío al que le dejaron sus 2 mujeres y estaba como muy desesperado. Y con el podcast, pues, se ha convertido en una persona famosa. Y me gustaba mucho cómo lo hacía. Y antes quizás escuchaba más podcasts. Me gustan mucho los de NPR, los de How I Built This, Planet Money. Y bueno, básicamente esos son los mejores. No sé si tienes pensado hacer algo distinto o algo más aparte del podcast, o si hay algún otro proyecto, además de Substack, ¿no? De Substack, que es lo que has comentado ya. A ver, yo el problema que tengo es, yo lo que hago y lo que he dicho es que es café para muy cafeteros. Entonces, no puedo abarcar a mucha gente. Y en España no puedo abarcar a mucha gente. O sea, por muy bien que lo haga, yo creo que lo hago bien, pero bueno, por muy bien que lo haga, no puedo alcanzar a mucha gente. Entonces, necesito pues encontrar otros formatos o, bueno, pues Substack es una posibilidad. También he empezado a hacer algún directo privado para miembros en YouTube. Lo que no puedo es sacrificar el producto. Por mucho que haya pocos clientes, no puedo, o sea, no quiero hacerlo más comercial ni más ameno
ni nada. O sea, yo quiero invertir bien, hablar sobre cosas interesantes y que como inversor pues a la gente le interese. Entonces, bueno, creo que Substack puede ayudar bastante, algún directo en YouTube puede ayudar bastante y por ahí va a ir la cosa. También he hecho 2 vídeos en inglés, tanto de GAN como de Angie. Bueno, creo que ayudan, creo que me han ayudado a contactar con muchísima gente y también irá por ahí. O sea, así que ¿Dónde están estos vídeos? ¿En YouTube o...? Sí, bueno, no están en la cuenta de Iceberg de Valor, están en la cuenta de Value Iceberg. Ah, Sí, vale, has sacado otra cuenta entonces. sí, sí, y eso me gusta. El asunto es que si yo publico un vídeo de una empresa en inglés, o sea, tengo que tenerlo muy claro. O sea, tiene que ser una oportunidad donde yo me vea extremadamente fuerte. Y bueno, de hecho, el primer vídeo fue de GAN y multiplicó por 5 después. Entonces, necesito cierta seguridad, bueno, nada de seguro, ¿no? Pero Hmm. no puedo hacer un vídeo de cualquier chorrada. Entonces, bueno. ¿Cuáles son algunas de las ideas más interesantes a las que te has expuesto o has descubierto recientemente? El tema de metajuegos me parece muy interesante. O sea, si tú ves Amazon o muchas empresas, pues o sea, Amazon, por mucho que la gente diga que genera mucho flujo de caja, no genera, o sea, si le quitas los leases o si le quitas la conversación por acciones, ha generado muy poco flujo de caja, ¿no? Entonces, mmm, bueno, hay empresas que saben cómo venderse a los inversores y, y es esa creencia lo que consigue que a su vez eh, los resultados vengan, ¿no? O sea, la empresa va bien porque la gente piensa que va a ir bien. Y eso ahí no ocurre en todas las empresas, pero ocurre en muchas cosas. Y es el concepto de reflexividad muchas veces joder, que a veces a todo el mundo le gusta estar en una empresa que la acción sube para arriba y tal, entonces atrae más gente, otras empresas quieren colaborar contigo y a su vez, pues bueno, en una empresa cuya acción va para abajo completamente, todo el rato, pues atrae titulares de prensa malos, a su vez la gente no quiere trabajar en esa empresa. Entonces, bueno, el mundo es reflexivo y las creencias de la gente pues afectan a muchas cosas y me parece algo muy interesante. ¿Hay alguna idea sobre la que has cambiado de opinión recientemente? A nivel inversión, sí que estoy dispuesto a hacer muchas cosas diferentes. O sea, antes nunca hubiera pagado 5 veces, o sea, 50 veces ventas o invertir en empresas sin flujo de caja y ahora sí, ¿no? Entonces, a nivel inversor he cambiado mucho a nivel de flexibilidad y eso es el punto principal. Luego a nivel sectores, pues, o sea, yo cuando empecé, pues decía sector auto, vale, muy interesante, está muy barato, es como muy value y pensaba, claro, o sea, es tan odiado que seguro que esto va a eliminar competidores y entonces se va a convertir en un sector más atractivo y dices, no, o sea, esto no ocurre así. O sea, hay sectores estructuralmente malos que podrán mejorar un poco, ¿no? Pero a veces he dejado de ser un poco iluso en cambios de tendencia. Dime alguna cosa que esté infravalorada y otra que esté sobrevalorada en la industria de la inversión. Es decir, algo que creas que no se hace suficiente o no se considera suficiente en la inversión y algo que digas, es que esto, por ejemplo, la gente no para de hablar o no para de mirarse estas cosas y realmente no veo que sea para tanto. Veo un poco división geográfica. Es que a veces, digo, últimamente me he escuchado algunas conferencias de Dominion, ¿no? Global Dominion. Y veo a los analistas haciendo preguntas de, no, a ver, el circulante, cuánto es y tal. Entonces, si me has dicho esto, el EBITDA que va a ser esto o 2 millones más. Y digo, a ver, pero realmente es que esto no importa para nada. O sea, esto te cambia la valoración un 2%. A veces,
joder, se le da una importancia a los números a corto plazo, me parece demasiado alta, cuando en realidad hay otras cosas mucho más fundamentales que, por ejemplo, en el caso de Dominion, o sea, es una empresa que tiene toda un área de empresas y otra de consumidor que no tienen nada que ver, que no existe otra empresa en el mundo que tenga esas dos áreas y no sé, o sea, habrá que preguntar filosóficamente qué hacen esas dos empresas juntas porque no tienen nada que ver. Entonces, a nivel español, creo que hay demasiada atención a ciertos números de corto plazo. Y creo que en el sentido americano un poco es lo contrario. En americano, es más, Shopify y compañía se están valorando métricas alternativas que a mí me gustan mucho, ¿eh? O sea, yo valorar, digamos, Spotify por el número de usuarios que tiene o el tiempo que pasa, entonces y hacer la traducción de tiempo a ventas, de ventas a flujo de caja, pues eso me parece súper interesante y me encanta, pero creo que estamos llegando a límites. Entonces, creo que está sobrevalorado a nivel internacional. ¿Y algo que esté infravalorado? Bueno, un poco el simétrico. O sea, pienso que en España está sobrevalorado pues el circulante del tercer trimestre y a su vez está infravalorado la visión de alto nivel de, bueno, esta empresa a dónde va o qué está haciendo. Internacionalmente creo que está sobrevalorado esa visión de alto nivel de, joder, pues ¿cuántos oyentes hay en Spotify? Pues entonces vale tanto, pues no sé, entonces un poco lo que está infravalorado es, mira, oye, esto está barato y no va a crecer, pero realmente da dinero. Entonces, un poco el simétrico. Muchísimas gracias una vez más, Carlos, por aceptar esta entrevista. Ha sido un placer tremendo hablar contigo. Ha sido muy interesante y he aprendido muchísimo. Vale, bueno, gracias a ti por darme la oportunidad y bueno, espero que puedas hacer muchos capítulos más, que este mundo del podcast está muy bien. Vale, muchísimas gracias, Carlos. Vale, a ti. Y hasta aquí la charla con Carlos, espero que os haya gustado. Si es así, por favor compartid el episodio por las redes sociales y dad like al capítulo. Hasta la próxima.